Muy bien. Dándoles la bienvenida a todas y a todos en esta mañana, pues a su clase de resolución alterna de conflictos. Vamos a comenzar con compartir esta reflexión. Yo quisiera pedirles que me ayuden a leer. Vamos a ver, comenzamos con la licenciada Azucena. Vamos a leer el primer párrafo, licenciada. ¿Cómo dice ahí? No le oímos. Conecte el micrófono. Sí. Ahorita, permítame. Dice, no arrugar el papel. Cuando era joven, mi carácter fuerte, impulsivo y explosivo me hacía reventar en cólera a la menor provocación. La mayoría de las veces, después de uno de estos incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. Perfecto. Vamos a pedirle a la licenciada Catherine que nos ayude, por favor, con el segundo párrafo. Un día, mi maestro, quien me vio dando excusas a un compañero del salón, después de una explosión de ira, me llevó a un aula, me entregó una hoja de papel liso y me dijo, estrújalo. Asombrado, obedecí. Lo arrugué e hice con él una bolita. Luego me dijo, ahora déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pude dejarlo como estaba. Por más que traté, el papel quedó lleno de pliegues y arrugas. Gracias, licenciada. Licenciada Doris, el que sigue, y el licenciado Gerson después el que sigue, el párrafo. El profesor me dijo, el corazón de las personas es como ese papel. La impresión que dejas en ellos será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues que has hecho en el papel. Gracias, licenciada. Así aprendí a ser más comprensivo y paciente. Cuando siento ganas de estallar, recuerdo ese papel arrugado. La impresión que dejamos en los demás es imposible de borrar, más aún cuando lastimamos con nuestras reacciones o con nuestras palabras. Okay, excelente. Es una reflexión que viene en razón de lo que hemos estado viendo en la unidad 1, que es todo ese contenido de la teoría general del conflicto, con los temas que hemos estado viendo, y haciendo pues un poco de retroalimentación y recordando las clases que se han visto anteriormente. Entonces traemos a colación esta reflexión muy bonita que se titula No arrugar el papel. Entonces quiero irles en el mismo orden en que ustedes leyeron, que analizan, que descubren y que pueden comentar al respecto de esta reflexión. Vamos a ver. Bueno, yo leí el primer párrafo. Entiendo, dice que cuando era joven, es decir, se supone de que ya pasó el tiempo y la persona ya tiene otra mentalidad más madura. Hace como una remembranza de cuando era joven, tenía otra manera de tal vez de percibir o de reaccionar por su forma de ser. Hace ver de que era una persona impulsiva y explosiva y que ante cualquier situación, ante cualquier problema, por decirlo así, o conflicto, la manera en cómo reaccionaba tal vez no era la más correcta según el razonamiento que se hace en ese párrafo. Entonces luego expresa de que la mayoría de las veces se arrepentía, pero ya el daño ya estaba hecho. O sea, lo que trataba era de consolar porque se sentía avergonzado de lo que se había hecho por la actitud que había demostrado, o podríamos decirle ante otra persona. En ese sentido, se interpreta de que
La persona en la medida que tal vez va transcurriendo el tiempo, va adquiriendo alguna experiencia o en la medida de que va interactuando con otras personas, puede ir moldeando o mejorando su forma de resolver los conflictos. Y se hace en el párrafo, se hace ese recordatorio, ¿verdad? De que a veces la forma en cómo se reacciona ante un problema puede ser diferente en una época que en otra, dependiendo de la interacción que haya habido y de la madurez emocional que una persona pueda ir adquiriendo en el transcurso de las experiencias en la vida. Solamente. Excelente, licenciada. Muchas gracias. Licenciada Katherine, parece que sigue, ¿verdad? Sí. Yo voy a hacer como una reflexión, pero de todo el texto, Sí, de lo correcto. que yo entendí. Ajá. Yo creo que todos somos conscientes que todos, en forma general, tenemos diferentes caracteres, no sé cómo se dice, y que la forma de sobrellevar como las divergencias que pueden encontrarse en el camino, porque los conflictos realmente son como con naturales del ser humano, ¿vea? Siempre vamos a encontrar conflictos. Es imposible que una persona nunca entre en conflicto con las demás que son parte de su círculo o su entorno social, pero creo que la lectura nos da a entender que todos tenemos que aprender a pensar antes de actuar o antes de hablar, porque realmente las palabras dañan más que los golpes en muchas ocasiones. Y así como dice en la lectura, ¿vea? No es lo mismo cuando el papel ya se arrugó. Aunque uno trate y trate de todas las maneras posibles, el papel no va a volver a ser igual. Siempre van a quedar cicatrices emocionales o cualquier daño que uno pueda, porque uno pueda ocasionarle a la otra persona por el simple hecho de explotar y no controlarse y no pensar lo que uno está diciendo en medio de un conflicto. Porque quiera decir, no, en un conflicto, cuando uno quiere o como dar a entender su posición, muchas veces se trata como de ponerse encima de la posición de la otra persona, no importa qué es lo que tengan que decir, siempre se busca tener siempre la razón, una de las partes siempre busca eso y no le importa si daña a la otra persona. Entonces creo que la lectura nos da a entender que nosotros tenemos que empezar a razonar un poco de qué es lo que, cómo y qué es lo que vamos a decir para no dañar la integridad emocional de los demás. Exactamente. El problema es que ya cuando existe un daño ya cuesta o es imposible muchas veces repararlo. ¿Verdad? Vamos a ver, señorita Doris Soriano. Buenos días. Yo considero que todas las personas debemos de tener ese control emocional, esa paciencia, esa tolerancia con las otras personas, aún más cuando nosotros estamos enojados, cuando estamos llenos de sentimientos. Difícilmente las malas actitudes que nosotros tenemos las vamos a poder borrar. Y como bien dicen, el daño ya está hecho. Entonces nosotros no podemos regresar el tiempo. A mí me gustó esa comparación del corazón de las personas es como un papel, porque es cierto, nosotros lo podemos romper, nosotros lo podemos arrugar. Entonces, a mí, bueno, yo considero que es necesario esa paciencia y esa tolerancia con las demás personas, esa inteligencia emocional para no dañar a los demás. Solamente. Perfecto. Licenciado Gerson. Bueno, yo detecto acá que el conflicto es parte de la cotidianidad, parte de nuestro crecimiento, entonces es también parte de nuestra formación. La forma en cómo lo conducimos, cómo lo resolvemos va a depender de cada una de las personas y también creo que de la madurez y la importancia o la posibilidad o habilidad que tengamos para resolver dicho conflicto. Es bien interesante cuando expresa, ¿verdad? Que asimila o asemeja tal situación con el papel arrugado y es lo que mis compañeras han dicho. Muchas veces, aunque nosotros digamos, no, solucionamos el conflicto, llegamos después de una gran riña, llegamos pues sí, a calmar las aguas, como dicen, entre las partes,
pero siempre queda esa fisura, siempre existe ese roce, ese pequeño resentimiento entre las partes. Entonces, por ejemplo, en el párrafo en el que yo leí, dice, ¿verdad? Llama a hacer la reflexión y a pensar antes de actuar, que muchas veces, como muy bien lo apuntaba Katy, las palabras dañan más que los golpes, pues. Entonces, a veces, por esa impulsividad que tenemos, podemos llegar a dañarnos a nosotros mismos y también a las demás personas. Exactamente, perfecto. Excelente, es que esta reflexión nos ayuda bastante, más que todo a la precautoriedad, ¿ok? Que bueno, ¿verdad? Y pensar realmente los resultados de nuestra forma de comportarse. A ver, la licenciada Carlita Samayoa, ya leyó lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué opina usted al respecto? Buenos días. Fíjense que me llama mucho la atención porque quizás uno a veces dice las cosas sin pensarlo, Correcto. no interioriza lo que va a expresar. Y eso es basado en sentimientos de ira, de quizás de malos entendidos, como usted nos decía en la clase. A veces uno tiene una idea de que así es el problema, que así se ha dado en el caso de que el vecino quizás ponga una queja y las cosas no son así. Entonces, a lo que me llama mucho es eso, ¿verdad? Que uno tiene que interiorizar las emociones antes de poder expresarlas. Y creo que la empatía juega un papel muy importante, porque si yo me pusiera en el papel del otro, yo me daría cuenta que no me gustaría que me hablaran así, que me maltrataran, que me gritaran. Entonces forma parte de un proceso de interiorizar y observar, y yo creo que de escucharme a mí misma. O sea, antes de decir las cosas, cómo yo me escucho y cómo creo que la otra persona las va a recibir. Entonces, tenemos la noción como que el conflicto es algo negativo, pero siempre el conflicto, como usted nos decía, tiene partes positivas, depende de cómo uno lo lleve. En este caso, del ejemplo, sí tuvo una consecuencia negativa porque la persona, yo entiendo que no meditó antes de decir las cosas y el daño ya estaba hecho. Pero, sin embargo, creo que si esta persona también hubiera meditado, siempre hay rectificación de los errores. Entonces, es ahí donde uno llega al diálogo, a la comunicación y, como decía Doris, la aplicación de la inteligencia emocional que nos permite experimentar experiencias negativas y estas mismas nos van a enseñar para no cometer los mismos errores, pero también automotivarnos, ¿vea? En el sentido que sí cometí un error, pero tengo el derecho de rectificar y de aprender de esta experiencia, que a la final nos saca como de nuestra comodidad y nos llama a ser mejores personas, porque eso es lo que creo que el conflicto trae, cuando es una forma positiva de poder resolverlo. Nada más. Gracias por su aporte, licenciada Carla. ¿Y usted es Ali o Ali Ríos? Es Ali. Ali. Bueno, Ali, licenciada Ali. ¿Qué opina usted de lo que estamos meditando, reflexionando con relación al tema de no arrugues el papel? yo estaba escuchando a mis compañeros y sí comparto mucho las opiniones de ellos, pero es que quizá a veces no se trata de interiorizar no nuestra reacción, sino lo que nos genera un conflicto, sino más bien gestionar nuestras emociones. No se trata de no decirlo para no dañar al otro, sino de gestionar posiblemente el enfado que podamos tener para solucionar de mejor manera el conflicto, porque si nosotros lo interiorizamos y nos lo reservamos o nos lo guardamos para nosotros, o no le manifestamos a la otra persona una postura certera, sino que hacemos creer a la contraparte, por llamarlo de alguna manera, una posición que posiblemente no sea la que nosotros realmente querramos manifestar. Entonces yo sí considero que acá se trata de gestionar nuestras emociones y saberlas utilizar inteligentemente, lo que Doris mencionaba y Carlita recalcaba de la inteligencia emocional. Y es que a veces nosotros los humanos, creo que es algo que todos tenemos y que difícilmente en determinadas ocasiones sabemos controlar. Y a veces por un impulso decimos las cosas sin pensarlo y luego nos quedamos como, no, debí decirlo de otra manera, no di a entender lo que quería. Y esa es una de las, usted nos mencionaba que esto de no saber
manifestar las cosas y que la persona contraria piense algo que no es correcto, es una de las causas que genera un conflicto cuando realmente no podría ser un conflicto o podría solucionarse de una forma más pacífica. Perfecto, gracias. Esta reflexión, como ustedes bien lo han acotado y cada uno de ustedes ha abonado un poquito bien interesante para concluir, pues, de que en efecto, con relación al tema no arrugues el papel, las cosas que se hacen así sin pensarlo, sin analizarlo, nuestros impulsos, nuestra forma así rápida de actuar, deja heridas, huellas, daños de que pueden ser irreparables en la mayor de los casos y que después, aunque vengamos a, mire, discúlpeme, no quise decir eso, pero ya el daño está hecho. Y entonces, como vemos en el ejemplo de no arrugues el papel, cuando le dice el profesor, arrúgalo, vaya, oye, extiéndelo. Entonces le dice, pero aquí queda todavía arrugado. Sí, ya no vuelve al estado original, una hoja de papel totalmente lisita. Cuando usted la arruga, ya difícilmente pueda volver al estado original y las marcas ahí van a quedar. Entonces, eso es lo que sucede y por eso es de que, como bien lo decían ustedes, tenemos que pensar, analizar, tenemos que ser mesurados, con mucha prudencia, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir o cómo vamos a actuar, porque después cuando vengamos a reaccionar va a ser demasiado tarde y el daño está causado y muchas veces esos daños en la generalidad de los casos ya son irreparables. Así es que nos deja una bonita reflexión el comento en relación al tema no arrugues el papel. Excelente. Bien, vamos a continuar. Después de esta reflexión, vamos a continuar y como les decía hace un momento, vamos a tener a partir de este momento el estudio de lo que es la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a ver lo que es ya las generalidades de la mediación. En la unidad 1 estuvimos hablando acerca de lo que son la teoría general del conflicto con todo lo que hemos hablado. En la plataforma está también un foro de consultas o dudas, cualquier cosa, escríbame ahí y vamos a interactuar también. En la unidad número 2, que hablamos de las generalidades de la mediación, vamos a encontrar, ya entrando en materia, las formas sociales de resolver los conflictos. Y según lo que podemos contemplar en esta lámina, es que hay dos formas sociales de resolución de conflictos. Hay dos. La primera que vemos acá, que es la forma adversarial, de resolver un conflicto. Y la otra que sería la forma no adversarial de resolver un conflicto. Es decir, una forma es contenciosa, que es adversarial, y la otra forma que no es contenciosa. Pero que las dos formas resuelven conflictos. Sí, las dos formas resuelven conflictos. Pero dentro de esas formas de resolver los conflictos, todo lo que hemos estado hablando en materia de conflicto, la forma adversarial tiene sus peculiaridades para resolver sus conflictos. Una de esas peculiaridades es que las partes se enfrentan. Las partes se enfrentan. Hay el estilo competencia, un estilo de negociación de competencia. Las partes se enfrentan porque dentro de esos conflictos que se han generado, cada quien en una forma antagónica dice tener la razón de todo lo que está exponiendo. Entonces, veamos, se caracteriza la forma adversarial
cuando las partes se confrontan, se enfrentan. Segundo, cuando es un tercero quien decide la resolución de ese conflicto. Y aquí vemos el caso entonces de los procesos ordinarios. Por ejemplo, todo trámite que ha sido o que es ventilado frente a un juez, ese juez es un tercero que está decidiendo esa resolución de ese conflicto y no son las partes las que lo resuelven, sino que ya dijimos que es un tercero, es el juez en este caso. Primero, estamos diciendo dentro de la forma adversarial que las partes se enfrentan. Segundo, no son las partes las que resuelven, aún enfrentadas, sino que es el juez el que decide por ellos, ¿verdad? Tercero, la decisión es basada en la ley. Y cuarto, tiene una característica que es una de los tipos de cómo resolver un conflicto, de cómo ver el conflicto, que es ganar, perder. Entonces, como ven ustedes, la forma adversarial es la forma normal, común, y es la que se ve todos los días en los juzgados. Y nosotros como abogados también, esta es la forma que siempre hemos trabajado, la forma adversarial. Llega una persona a su despacho, le plantea el problema, y entonces nosotros decimos, sí. Esto que usted me está planteando es violencia intrafamiliar. Esto que usted me está planteando es cuota alimenticia. Esto que usted me está planteando es el cuidado personal. Esto que usted me está planteando es divorcio, porque es intolerable la vida en común. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? En la forma adversarial, nosotros pensamos ya, se nos vino a la mente la demanda. Interponer una demanda y nos vamos entonces a que sea el juez quien lo resuelva. Por consiguiente, las partes se van a ver enfrentadas, va a ser el juez quien va a decidir, y ya lo hemos dicho que cuando el juez decide, hay una de las partes que va a quedar afectada. ¿Por qué? Porque la decisión deriva de la base legal, que dice la ley, que dice el código, que dicen las leyes procesales, por ejemplo. Entonces, de conformidad a lo que se establece en lo que está prescrito en la ley, el juez así va a resolver. Y por consiguiente, llegamos a que una de las partes va a salir victoriosa de ese conflicto adversarial y la otra parte va a salir perdiendo. Por eso es que este estilo se llama ganar-perder. Ganar-perder. Pero, como estamos hablando de las dos formas, existe la otra forma que no es adversarial, y esta forma que no es adversarial es y tiene la peculiaridad de que acá las partes no se enfrentan, sino que las partes cooperan, ¿verdad? Cuando usted llama a mediación a resolver el conflicto por la área no adversarial, no vamos a ir a buscar un juez, no vamos a ir a un juzgado, vamos a llamar a las partes, vamos a sentar a las partes. Y entonces las partes cooperan. Sí, mire, licenciado, es que la verdad es de que yo quiero tener a mi hijo todos los días, hombre. Y la otra parte dice, no, yo es que sábado y domingo. Entonces las partes se sientan, dialogan, practican y cooperan. La otra peculiaridad que existe es que las partes deciden. Aquí no es un tercero quien decide, no es un juez quien decide. Aquí son las partes, se sientan. Cada quien pone sus posiciones, sus intereses, sus narrativas y al final, como han colaborado, ellos deciden. Hagamos entonces algo, que un fin lo tengas tú y el otro fin lo tenga yo entonces, ¿te parece? Va, perfecto. Mire, las partes han decidido, ¿sí? Entonces, la decisión se basa en los intereses de las partes, ¿verdad? La decisión se basa en los intereses de las partes, ¿ok? En este sentido, entonces, vamos a llegar a la característica principal de la resolución no adversarial, que sería ganar-ganar. ¿Por qué? Ganó
la señora, ganó el señor, los dos ganaron, se pusieron de acuerdo, ellos decidieron, ellos cooperaron, es decir, la solución se basó en los intereses de ellos y al final, como se pusieron de acuerdo, entonces ambos ganaron. Porque una de las cosas principales que persigue la mediación es que ambos ganen, ganar, ganar, solución de problemas por medio de la cooperación de ellos mismos, por la decisión mismo de ellos mismos, ¿verdad? Y porque esto se basa en intereses de ambos. De tal manera, entonces, de que estas formas que estamos planteando acá son, una de ellas, ya dijimos, adversarial y la otra es no adversarial. Por consiguiente, la que conviene para los efectos de esta cátedra es solucionar la problemática ganar, ganar. Licenciada Catherine, vamos a ver. Sí, yo creo que, sí me escucha, vea. Yo tenía una preguntita respecto a las conciliaciones que se plantean en los procesos de familia, porque se inician como conflictos adversariales, porque las partes se enfrentan y el conflicto lo va a decidir en primer momento un tercero, que es el juez. Pero si en la audiencia preliminar las partes concilian, este tipo de conflicto se vuelve como mixto, porque son las partes las que deciden basadas en sus intereses. Aparentemente sí, pero la realidad es no, porque nosotros la resolución de ese conflicto lo comenzamos adversarial. Hablemos de divorcio. Resulta que platican los cónyuges, divorciémonos. No, le dice el uno al otro. No, yo no quiero. No. Bueno, viene la demanda, pero de repente llegamos a la fase conciliatoria en la audiencia preliminar y dice el juez, señores, aquí hay dos fases, ¿verdad? La saneadora, no hay nada que sanear, y la otra que es la fase conciliatoria. No sé si pueden conciliar. No, dice, no queremos. Yo no quiero, yo sí. Y entonces el juez dice, pero miren, señores, si ustedes se ponen de acuerdo, va a ser mejor, más rápido, bla, 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 que no sé qué. Y de repente ellos dicen, bueno, tiene razón ¿verdad? Va, ok, conciliemos, pues, ¿van a conciliar? Sí, vamos a conciliar. ¿Divorcio? Sí. ¿Cuota? Sí, no, está bien, lo que me está pidiendo la señora. Cuidado personal, excelente. Y concilian. Entonces, el problema se origina adversarial, es adversarial, pero cuando se llega a ese punto que por especialidad lo tiene el procesal de familia, que concilian, al final ellos resuelven sus problemas conciliando. Entonces ellos le pusieron fin al proceso. Entonces, quizás no le llamaríamos mixto porque entramos de forma adversarial, pero en el camino cambió la situación y concilian. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esa conciliación? Que no es mediación. La ventaja de la conciliación es que al final los dos salieron ganando, que es lo que persigue al final de todo el pleito que nos teníamos, ¿ok? Pero sí es algo bien especialísimo que lo tiene el procesal de familia, que al final ellos se pusieron de acuerdo conciliando, excelente, perfecto, ¿verdad? Pero no puede haber como una mezcla de mixto porque no sabemos, ese es ambiguo, no sabemos si en esa etapa o que todos vayamos pensando en etapa de conciliación, ¿verdad? No, vea, vamos pensando en una resolución judicial, no estamos pensando en conciliar, que circunstancialmente el juez pudo manejar muy bien, persuadió y entonces los aconsejó, los orientó y las partes dijeron, bueno, es verdad, ya tanto pleito, ya quedémonos así, que es que se resuelve de esa manera. Ok. ¿Preguntas? Maestro. Gracias. Sí, fíjese que yo tengo un comentario porque yo siento que quizás a mi forma de ver, cuando no son resolución de conflictos adversariales, creo que tienen una mejor respuesta, porque en muchas ocasiones cuando estos son adversariales y hay un juez o un tomador de decisión,
las personas no están conformes y llegan a presentar recursos o agotan otras instancias como el juzgado de familia, se van a la fiscalía, se van a las juntas de protección para que el proceso les sirva luego en un juzgado de familia. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿por qué a veces no hay como un stop, sino que las partes siguen luchando y siguen luchando, hasta quieren recusar a los jueces porque dice que no fue imparcial? Entonces es como bien agotador porque los más afectados a las finales son las partes, pero por eso no sé si es porque cuando son que ellos los que toman la decisión, como es, que es más sano, siento yo, en el sentido que ellos mismos proponen la solución, que cuando un tercero decide. Entonces, esa era como mi pregunta. Bien interesante su pregunta, porque la respuesta la tenemos los abogados. ¿Por qué la tenemos los abogados? Porque cuando nosotros, yo les dije al principio de la cátedra que esta materia nos iba a ayudar a cambiar un poquito nuestro chip. Yo he sido un abogado litigioso y siempre que se nos viene el caso, siempre pensamos demanda y empezamos a rebuscarnos con el contenido de la demanda. Por ejemplo, empezamos a rebuscarnos con doctrina, con jurisprudencia, con base legal y adornamos todo de tal manera que yo voy a demostrarle a mi contrincante que yo soy mejor. Aquí comienza el problema, que los abogados queremos, y si usted se ha fijado, no me va a dejar mentir, que queremos como sobresalir, ¿verdad? Yo soy mejor que aquel y yo lo voy a vencer. Entonces, al final lo que sucede es que como nosotros los abogados aún no hemos cambiado ese chip, lo que usted me está diciendo, que para las personas es mejor llegar a un arreglo pronto, para el abogado quizás no. ¿Ok? Porque entonces el abogado dice, mire, ¿cuánto puedo yo cobrar por esta litis? Máxime si el cliente tiene recursos, por ejemplo. Y que ese es el problema. Nosotros como profesionales, y aquí debemos de usar lo que es la ética, veamos la situación de forma objetiva y correcta. Si yo pienso en el dinero, en ganar yo voy a enfrentar a las partes. Y yo le voy a decir a las partes, más que todo a mi representado, no se deje, ya va a ver, aquí le vamos a retorcer el buche hasta el juez si es posible. ¿Okay? Y como acuérdense ustedes de que a las personas les gusta, psicológicamente hablando, vemos que a las personas les gusta que les alimentemos su yo, su ego. Y cuando usted le dice al cliente que está molesto, no hombre, ya va a ver, a ese su marido lo vamos a poner quieto, ya va a ver que hasta cacao le va a pedir ese hombre. ¿Cree que no le va a gustar a su clienta esa expresión? Ah, ya vas a ver, fulano, mi abogado se pone bien los guantes. Entonces nosotros alimentamos. Luego no se resuelve por la vía pacífica, sino adversarial, y a lo mejor nos vamos al conflicto y perdimos. Este abogado que prometió el cielo y la tierra y que le iba a retorcer el pescuezo hasta el juez, perdió el caso. Ah, no, vámonos a apelar. Vamos a ir a una revocatoria, vamos a ir a una apelación y nos vamos a ir hasta lo último. ¿Qué decimos nosotros? No, es que estos jueces sí que de veras, hombre, a saber qué interés tiene. Vámonos más arriba. Y esto de ir más, si usted se ha fijado, ya no depende de la voluntad de los clientes, sino de la voluntad del abogado. Porque los clientes no saben qué es apelar. Los clientes no saben qué es un recurso de revocatoria. Pero nosotros sí se los decimos. No, démosle. A lo mejor yo perdí el juicio. Yo estoy representando a la señora y la licenciada Carlita está representando al señor. Y entonces el cuidado personal del niño, la licenciada Carlita ganó y yo perdí. Pero como yo no me quiero quedar así, entonces le digo a mi cliente, no, vamos a ir a apelar, vamos a ir a hacer esto y lo otro, ya van a ver. Entonces, eso, Carlita, está precisamente partiendo de la decisión del abogado, porque, como les dije hace un momento, a veces por falta de ética o de profesionalismo, queremos llevar esto hasta las últimas consecuencias, cuando lo mejor sería, mire, platiquemos, sentémonos, porque al final nos vamos a ir quitando ese chip, que todo lo que yo haga es económico.
que todo lo que yo haga, o sea, tiene signo de dólar, y que todo lo que yo haga va a ser, pues, ganar, ganar solamente. Entonces, eso es lo que sucede, Carlita. O sea, ahí va a depender de nosotros, y por eso es que estamos en esta materia, para que usted analice las alternativas, lo que le convenga a su cliente. Al final, yo he tenido experiencia de que el adversario mío se ha vuelto mi amigo. Me parece que les contaba el caso de un señor que llegaba con un corvo a buscar a la señora, y la señora viene y dice, mire, este hombre viene a amenazarme. Y al final vimos de que no era eso, sino que el señor era su costumbre. Hay gente de la área rural que acostumbran a andar con sus corvitos, pero no es para amenazar a nadie, sino que es su herramienta de trabajo. Y al final, después que había amistad entre ellos, se vuelven amigos, y el señor al final se vuelve mi cliente. Me buscaba más él que la otra clienta. ¿Me entienden? Entonces la situación se resuelve más favorable para ellos. Perfecto. Excelente. ¿Algún otro comentario, compañeros y compañeras? No, vaya pues. Entonces, estas son las dos formas de resolver conflictos: adversarial y no adversarial. Estas dos formas. Y ya vimos también, pues, las características que trae cada una de ellas. Pero estas características las montamos en dos grupos muy fuertes, como lo es la heterocomposición y la autocomposición. ¿Ok? Dentro de la heterocomposición vamos a hablar que los juicios se van a resolver, es decir, los conflictos se van a resolver mediante un juicio o mediante un arbitraje. Los dos tienen la característica de que es un tercero quien decide por las personas que están en conflicto. Entonces, esos métodos de resolución de conflictos heterocompositivos nos traen aparejado un proceso judicial y un proceso arbitral. ¿Ok? Y ahí es el juez quien decide. Ahí es el árbitro quien dice quién tiene la razón. Y la otra forma, que es la autocomposición, resulta de ella tres elementos bien importantes que nos van a ayudar: la negociación, la mediación y la conciliación. Estas tres formas, que son de autocomponer el conflicto, tienen la característica de que no es un tercero quien va a decidir, sino que se caracteriza porque va a haber negociación entre las partes. Se caracteriza porque va a haber mediación entre las partes o va a haber conciliación. En este sentido, entonces, las partes, por eso es autocompositivo, porque las partes son las que deciden, las partes colaboran, las mismas partes que están en conflicto son las que resuelven su problema. Entonces vemos que esto es heterocomposición y autocomposición. Excelente. Entonces ahí estamos ya como distinguiendo las dos maneras o las dos formas que existen de resolver un conflicto. Una forma que es adversarial y una forma que es la que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Que no es adversarial. Entonces la mediación nace ya ubicando prácticamente en dos grandes depósitos esto. Nos vamos a quedar por ahorita hablando de la autocomposición, es decir, de la resolución de los conflictos que son resueltos por nosotros mismos, o sea, no adversarial. Y resulta de que la mediación, que es una de las herramientas que nos ayudan a resolver nuestros conflictos de autocomposición o no adversariales, surge allá por los griegos. La mediación fue entendida como la actividad propia de un agente facilitador, ¿verdad? Porque en esa época, por ejemplo, bueno, usted sabe, los griegos han sido muy versados a nivel mundial, culturas que no dejan de estudiarse. Entonces, dentro de en esa fase, habían personas que se acercaban, ¿verdad?, a las partes que se encontraban en conflictos, y ahí fue surgiendo esta persona que fue llamada
como mediador, que es la que hace la actividad de facilitar el diálogo, facilitar el entendimiento y facilitar la resolución entre las partes que estaban conflictuadas. Ya lo hemos dicho, cuando las partes están en conflicto es bien difícil ellos solos resolver un problema. Y lo hemos dicho también que en materia de familia es bien especial, porque los conflictos en materia de familia son únicos y son bien diferentes a los conflictos que pueden darse con personas fuera de la familia. La mediación mira, por ejemplo, conflictos comunitarios, conflictos laborales, conflictos civiles, conflictos laborales, conflictos familiares, que es donde estamos ubicados. El conflicto familiar, a diferencia de los demás conflictos, ya lo dije, es especial, es específico, porque no es lo mismo que usted tenga un conflicto con su pareja que con una persona extraña. El conflicto jamás va a ser igual. Que usted tenga un conflicto con sus hijos, con sus primos, con sus parientes, que tener un conflicto con una persona extraña a su familia. Los dos sí, los dos son conflictos, pero uno es un conflicto familiar que es especial por la relación misma que se tiene entre las personas en pugna, que tener un conflicto con un tercero. Yo puedo tener un conflicto con mi vecino porque me fue a tirar la basura por ahí, o porque me está robando los mangos. Puedo tener un conflicto con el vecino, pero ese conflicto es totalmente diferente porque no hay afectación de una afección, es decir, aquel sentimiento que sí tenemos para con la pareja, con el cónyuge, con los hijos, que es bien diferente. Entonces, mediar en materia de familia es algo más especial porque usted tiene que tratar y ver de resolver los conflictos que se generan muchas veces entre esposos, entre cónyuges, entre hijos, padres. Y en este sentido, se vuelve un poquito más complicado porque el conflicto quizás como que tiene más, bueno, por la misma confianza de la familiaridad que se ha tenido, muchas veces el conflicto se agudiza por el hecho de ser cónyuges, por el hecho de ser esposos. El conflicto a veces se vuelve más fuerte. Entonces, y ahí se vino generando la necesidad de ese tercero que se llama mediador. Porque si usted se ha fijado, y tal vez lo ha visto en algún lugar, cuando hay discusión entre los cónyuges, al final la señora se encapricha, al final el señor se encapricha, pero esos caprichos no son como que yo tengo un capricho con mi vecino. No, ese capricho con mi pareja sí es más difícil porque estamos en la misma casa, existe confianza plena entre ellos y eso hace realmente que la cosa se ponga un poquito más difícil, al grado que si los dos se encaprichan o los dos se enojan, ya lo hemos dicho antes, ellos no pueden sentarse a platicar, porque de repente le puede decir ella a él, sentate hijo, platiquemos, tranquilo, vaya pues tranquilo, pero al ratito está levantándole la voz, o viceversa. Entonces, no, que vos sos aquí, que te pareces a tu mamá, que saliste a tu tata, y por ahí se van. ¿Y quién detiene la pelea? Nadie. Pero si el tercero, que se llama mediador, hace esa actividad propia de facilitar, él explica al esposo, él le explica a la esposa cómo es que se va a resolver la situación y ellos se van encauzando. Entonces, este tercero es el que facilita el diálogo y ayuda a desentrampar muchas veces esa especialidad de conflictos que hay entre la familia. ¿Ok? También los griegos, bueno, crearon esa figura de ese personaje que se llamaba facilitador en esa actividad de mediar entre los distintos elementos en conflicto. También podríamos hablar de la Biblia, porque en la Biblia encontramos en el Evangelio según San Lucas, allá por el capítulo 12, versículos 58 y 59, Jesús hablaba de la mediación. Y dice el Señor Jesús ahí, dándoles la enseñanza a sus discípulos, les decía, miren señores, cuando vayan ante un juez con un enemigo, ¿verdad? Mejor traten de ponerse de acuerdo por el camino.
Él estaba hablando de mediar, estaba hablando de conciliar. Él estaba hablando de resolver los conflictos en el camino. O sea, no vayan a llegar hasta allá, pues. Espérense, aquí mismo arreglémoslo. No sea que el problema que se va a generar es ese. No sea que te arrastre delante del juez y que el juez te aplique la justicia y que te echen a la cárcel. Mire lo que decía Jesús. ¿Qué está diciendo él? Miren, mediemos, conciliemos antes de llegar donde el juez. No vaya a ser que el juez te lleve a la cárcel. No vaya a ser de que termines resolviendo el conflicto, ganar, perder. Y no vaya a ser que tú seas el perdedor. Entonces mejor en el camino arreglate, porque si te arreglas con tu adversario, los dos van a salir ganar, ganar. Mire qué curioso, hasta en la Biblia aparece este tema de la mediación, de la conciliación, de la resolución de conflictos no adversarial. Y eso es lo que aconsejó el Señor, pues, ¿ok? Vamos a ver Flor de María. Clima. Buenos días a todos, maestro y compañeros. Aquí estaba leyendo en la Biblia y ciertamente dice en Mateo 12:58, arréglate con tu adversario. Y dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Gracias. ¿Algún comentario, compañero? Excelente, muy bien. Equipo. Históricamente estamos viendo cómo los griegos comenzaron usando ya este estilo de arreglar conflictos. Y en la Biblia, pues como bien lo leyó la licenciada Flor, el Señor enseña de que en el camino nos arreglemos, porque al final, bueno, si te arreglas ahorita con la parte contraria, vas a salir ganar, ganar, que es la característica de mediar. Pero si terminas yendo hasta donde el juez, puedes salir ganar, perder. Y ustedes no me dejan mentir. Hay juicios, hay procesos que nosotros los abogados al final no sabemos si vamos a salir gananciosos o no. ¿Verdad? Cuando comenzamos un proceso. Porque no sabemos con qué armas puede salir, armas procesales puede salir la parte contraria. ¿Verdad? Entonces, porque a usted nada más le contó el cuento, la narración de los hechos, su cliente. Y yo he tenido la experiencia en el centro integrado, donde estamos ahí del socorro jurídico, que la gente llega y la gente nos viene a hablar maravillas de ellos, pero peste sobre el otro. Entonces los abogados no todo creemos, porque yo le puedo creer el 100% a un cliente, pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué es lo que sucedió hace como unos 3 años? Llega una señora haciéndose la víctima y que el hombre era el ogro, el tremendo y todo, y se entabla proceso de divorcio, cuota alimenticia, el cuidado personal de los hijos. Entonces, uno de los asesores que tenemos ahí, que tomó a cargo el caso, le da seguimiento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, nosotros como equipo de trabajo de abogados ahí, siempre nos reunimos a discutir los casos y a estudiar las resoluciones de lo que sucedió. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ganamos? ¿Por qué perdimos? ¿O cuál es el mejor camino a seguir? Resulta que a la hora de los cubos, cuando presenta la contestación de la demanda, el fulano de tal, la presenta con una prueba, wow, bien robustecida, excelente. Constancias del colegio donde el director decía de que quien estaba todos los días en el colegio viendo por ellos era él y que a ella ni la conocían y por ahí se van. Wow, entonces todo lo que ella decía de que el tipo era malo, la cosa era al contrario. Y a nosotros con eso en la mano, mire señora,
los directores de un colegio bien prestigioso de esos caros. No puede estar mintiendo. Sí, dijo, es que a mí me da coraje de que mis hijos, más con él y no conmigo, y logramos platicar con los jóvenes ya mayores de 15, ¿sí? platicamos, y ellos dijeron, sí, no, es que mi papá es con nosotros, calidades, todo acá, todo lo contrario que ella decía. Entonces, esa es la situación que se puede generar, que yo creo que puedo llevar la batuta de mi lado, pero a lo mejor quizás no. Entonces, pongámonos de acuerdo y ver cómo se soluciona. Ahí lo que hubiéramos hecho en ese momento es reunirlos, venga, platiquemos y buscarle la vía más viable para que los dos hubieran salido ganando. ¿Ok? Preguntas no. Seguimos entonces. Bueno. Entonces, ya la licenciada muy bien nos leyó la Biblia y ahí está. Entonces, ¿cómo? ¿Desde dónde es que viene esto en la mediación? ¿Ok? Jesucristo lo retoma en la Biblia, le pareció excelente a él, importante retomarlo y lo pone. Perfecto. Entonces, también tenemos como antecedentes casos de mediación que en la antigüedad se han identificado como tal. Y entonces han venido repitiendo y multiplicando, ¿verdad? Desde aquellos tiempos y mejor ahora, pues que tenemos mejores herramientas como para poder darle más impulso a esto y seguirlo trabajando, ¿verdad? Y aquí podemos hablar dentro de los antecedentes históricos, como en México, ¿verdad? Y en Guatemala hay instituciones que regulan conflictos, ¿verdad? Procesos y culturas indígenas, castellanas, y todo eso es una mezcla. Y todos ellos están pues entrándole con todo, ¿verdad? A ese concepto de la mediación, ¿verdad? Que va ganando pues con el tiempo bastante relevancia, al grado de que en 1899 se dio la primera conferencia de paz de La Haya. Eso es bien importante, si lo pueden buscar, pues para que le den una leidita, sería bueno. Y pues la experiencia que se ha venido adquiriendo por la ejecución también dentro de los marcos legales, que vamos a entrar más adelante a ver eso, en relación a lo que es los tratados internacionales, donde se ejecutan soluciones pacíficas de controversias entre estados. Qué interesante, porque la mediación no llega hasta aquí, hasta familia, sino que esto pues rebasa y que pueden haber, por ejemplo, hasta de nación a nación, poder utilizar esta herramienta para llegar a tener diálogos, donde se pueden conducir pues a estas naciones a la búsqueda de sus controversias y que los resultados sean favorables, donde las naciones puedan ganar. Y luego, pues, dándole seguimiento desde la trayectoria de todo esto que se ha venido dando, en El Salvador, pues, también ha surgido esto en razón de que el Estado suscribió y ratificó varios tratados internacionales, y dentro de esos tratados internacionales se incluye la RAC, ¿verdad? Que son, es la resolución alterna de conflictos, y por consiguiente también la creación de leyes nacionales, como por ejemplo la ley de mediación, conciliación y arbitraje, que desde ya les digo, vayan buscando la que vamos a hablar un poquito de ella más adelante, es la ley de mediación, conciliación y arbitraje. Y también podemos encontrar un poquito más en la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, donde habla pues de que ellos tienen una unidad de mediación y que ellos dentro de esa unidad de mediación ejecutan este tipo de actividades, y que no solamente ellos están ejecutando este tipo de actividades, sino que también pues ellos pueden ratificar y dar, por ejemplo, acreditar a mediadores y acreditar también centros de mediación. De hecho, nosotros somos acreditados por la Procuraduría General de la República como mediador. Yo estoy acreditado en la Procuraduría como mediador privado, y el centro de mediación que tenemos en la Universidad Evangélica
está acreditado como un centro privado de mediación como tal, con todas las de la ley. Entonces podemos ejercer dicha situación de tal manera pues de que nosotros podamos actuar como tal, porque al levantar el acta ya con sello y firma de mediador, ya eso ya también acarrea un compromiso formal, o sea, legal, para darle cumplimiento a los acuerdos que se tomen. ¿Ok? ¿Preguntas, colegas? Oye, maestro, ¿y cualquier persona puede optar por ser mediador? ¿Hay requisitos? Y me imagino que lo vamos a conocer después, pero... Sí, tal pero vez si pudiera. adelantemos. Ajá. Adelantemos. Claro que sí. Permítame un segundito, permítame. Vaya. Es que, cualquiera de nosotros dijo, ¿verdad, Carlita? Podría ser mediadores, dijo, ¿verdad? Ok. Sí, fíjese que, por ejemplo, la Procuraduría, me llamaba la atención que la Procuraduría, los mediadores, cuando yo estuve ahí haciendo mis pasantías para que me autorizaran como mediador, habían como cerca de 10 personas en cubículos, todos mediando, todos. Según yo, eran abogados todos. Pero cuando ya empiezo a practicar con ellos y nos acercamos, ahí hay trabajadores sociales, ahí hay psicólogos, ahí hay de toda disciplina profesional y ni uno es abogado. Y entonces les pregunto, bueno, no, ellos se basan únicamente a la ley, ¿verdad? De mediación, conciliación y arbitraje y a los cursos que puntualmente han recibido como tal. Entonces ellos son mediadores. Nosotros como abogados optamos a que nos dieran también la acreditación de mediadores, pero la ventaja de nosotros es que como conocemos la ley, sabemos dónde pararnos y dónde no pararnos. Sabemos qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. De hecho, ellos no hacen mediaciones así como de cuotas alimenticias y sí lo hacen, pero dicen, ¿y qué tal si es? O sea, no saben ni buscarle la salida. Y me dice, ¿ustedes lo hacen? Sí, le digo, a cada rato lo hacemos. Pero porque como abogados conocemos la estructura macro de la ley, no el puntito de esa regulación legal, pues. Pero sí podemos, todos, sí se puede. Ustedes también pueden optarlo, sí se puede. Sí se puede. Sí. Ok. Preguntas, si no, pues como que ya son las 9, me están diciendo. Maestro, perdón. Es que yo estuve en una audiencia de mediación el día de ayer, de antier. ¿Cómo? ¿Más fuertecito? Sí, estuve en una audiencia de mediación. Ah, qué bueno. Sí, resulta ser de que en la Procuraduría, ¿verdad? Está esa área. Pero realmente el mediador expone el problema a las dos partes. Cada quien primero da su alterna y la otra parte después responde. Pero resulta ser que él no da soluciones, sino que solamente deja para ver si cualquiera de los dos cede. En caso de que no cedan, dicen, pues no hay conciliación. Y yo siento de que el mediador tiene que dar alguna respuesta o dar por lo menos alguna alternativa para que se ayude a solucionar el conflicto. Pero en la audiencia que estuve, dijo, no, como la parte que me demandaba, ¿por qué me demandaba? Quería el terreno que le den 1 metro más, pero ya las medidas ya no dan, o sea, tiene 15 metros y él quiere 16. Entonces le digo yo, es algo que no se puede. Entonces no hay conciliación, dijo el mediador, y ya estuvo, se levantó el acta. No hay una salida, pues, no se buscó una salida y yo quería eso, ¿verdad? Llegar, pero la otra parte dijo, no, yo quiero los 16 metros. ¿Y de dónde sacamos el otro metro? Le digo yo, si ya no se estira ni se encoge el terreno. Así que así quedó, a saber en qué vamos a terminar. Es bueno distinguir entre conciliación y mediación. La conciliación, el conciliador puede proponer alternativas. En la mediación,
el mediador no puede sobre las partes. Pero, ojo, esto es lo que dice en teoría la ley. Pero nosotros como abogados, ustedes como abogados, que conocen el derecho y saben las consecuencias al final, sí, el problema es de que a veces los mediadores no están como muy entrenados, porque lo que usted dice es verdad. Cuando yo estuve haciendo esas pasantías, que yo entraba a las mediaciones a observar cómo ellos lo hacían, porque yo estaba aprendiendo, hubo un caso donde se estaban por ahí discutiendo $50 versus $30 de cuota. Y la mediadora sentó a las dos partes. Ajá, le dice, ¿qué es lo que usted solicita? No, que me dé 50 pesitos ahí para el niño. Y dice él, le dice a él después, bueno, ¿y usted qué plantea? No, yo lo que le puedo dar son 30. ¿Qué dice usted? Le dice el otro. No, de 50 no me bajo. ¿Y usted? No, de 50 no me subo. Ok. Entonces no llegan a acuerdos, pues. No, ni usted ni usted. No, va. Bueno, vamos a levantar acta. Le estoy hablando que esto surge o se hace 3 minutos lo más. Bueno, vamos a levantar acta y a firmar y no hubo acuerdo y ya. Así como lo está planteando la compañera. A mi ver, dije yo, wow, esto se hubiera resuelto aquí nomás. Si es que el mediador se hubiera portado como un facilitador. Por lo menos, pero yo creo que la situación anda en que estas gentes no son abogados, no conocen las consecuencias jurídicas, los resultados jurídicos, los procedimientos jurídicos. Yo por lo menos les hubiera explicado, les voy a explicar. Si nos vamos a un juzgado va a pasar esto y esto y esto. El juez es probable que ande por ahí ordenando una cuota de tanto según las posibilidades económicas de ustedes. Y explicarles. Y en vez de irnos a desgastar tanto tiempo, yo les aconsejaría, yo eso haría. Que por qué no hacen esto y esto y después mejoramos la cuota. Explicarles que la cuota no es fija, que la resolución de una cuota no es de carácter inamovible. Explicarles todo eso. Entonces, si gusta, por el bien del niño, ¿por qué no comenzamos ya con la primera cuota? Pues, vaya, lleguemos a un punto intermedio y poco a poco vamos a ir subiendo. Entonces, las partes despiertan, conocen, visualizan y dicen, sí, tiene razón realmente. Más pongámonos de acuerdo. Pero cuando no hay una orientación, ya sencillamente el uno se cierra, como les digo, porque los conflictos entre familias son más especialísimos. Ella está encaprichada y él también, por la misma condición de ser marido y mujer. Y que el marido no quiere perder. Los hombres no queremos perder. Que nos gane una mujer está serio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la cosa la complicamos más. Y la mujer dice, no, yo le voy a demostrar de que sí puedo. Así. Entonces, eso es lo que se da en esa situación. ¿Ok? Excelente aporte. Bien, nos vamos a ir a receso de unos 10 minutos. Decirles que yo tengo en la lista de estudiantes a 10. Al principio me aparecían 17, pero en la lista que aparece en el campus aparecen 16. No sé si estamos de acuerdo ahí. Porque yo ahorita como que tengo 16 o 15 personas. Hay 15. Si son 16, faltaría uno. No sé quién, ustedes que se conocen, quién hace falta. Pero yo creo que son 16, ¿verdad? Buenos días, maestro. Buenos días. Sería Walter y Carlos, que no lo veo. No están. Carlos Luis. Somos 17. Ajá, yo tengo aquí en la lista 17, pero en la plataforma me aparecen 16, fíjense. Por ejemplo, yo no sé si Carlos Luis se ha estado agregando al equipo en estas clases. ¿Lo han visto? Sí, maestro, pero ahorita creo que está en una reunión y se le ha dificultado conectarse, pero ya se va a desocupar para poder estar en el segundo bloque. Activo, ¿verdad? Sí, él sí está activo, está inscrito. Excelente, pues muy bien. El otro compañero me decía, Walter, parece, ¿no? No tengo a Walter acá. No. Ok.
Vaya, vamos a irnos a un receso de 10 minutos, estimados. Vamos a entrar a una segunda bloque de clase, pero en el tercer bloque vamos a hacer el parcial. Les voy a explicar. Vamos a suspender la clase, por favor, deténganme a las 10:10, a las 10:10, porque en la plataforma les va a aparecer su parcial que van a comenzar de 10:15 a 11, van a tener 45 minutos. Ok, entonces deténganme a las 10:10 para que cerremos el Zoom. Ya ustedes se quedan, se meten a su plataforma y hacen su examen. Advertirles, el examen no es nada del otro mundo, es bien fácil. Dado el mecanismo, pues hay como 5 preguntas de subrayar, le llamo yo, hay 3 respuestas, usted agarra una. Hay 10 preguntas de falso y verdadero, eso, pero está tan sencillo que yo mis exámenes no los hago para aplazar, ¿verdad? A todos los aplacé, ¿va? Qué chivo. No es ese el objetivo. Mi objetivo es el aprendizaje, que usted aprenda. Para mí, yo siempre lo he dicho, una nota no va a medir la capacidad que usted tiene. Si usted está ahorita en este nivel de maestría, es que usted tiene una capacidad, wow, enorme. Eso es indiscutible. Entonces, para mí lo importante es que al final de cada módulo, de cada ciclo, como le llamemos, que usted diga, aprendí de esa materia. Ese es el objetivo. ¿Ok? Porque lo que usted aprendió es lo que va a ir allá afuera a poner en práctica. ¿Ok? Así que vamos a pausar la grabación por ahorita. Vamos a salir unos 10 minutos. Vamos. Sí, preguntas. Licenciado. Diga. Fíjese que Walter me está escribiendo y me dice que tienen problemas para entrar a la sesión ahora, pero sí ha estado presente en las clases y dice que sí está inscrito. Ah, perfecto. Pero fíjese que Walter, ¿qué es el nombre de él, licenciada? Solo sé que se apellida Sosa, Walter Sosa. Sosa. Walter Salvador. Ah, Walter Salvador Sosa. Sosa Funes. Walter Salvador Sosa. Vamos a revisar bien, fíjese. Porque allá en la plataforma aparecen 16. Para que no se preocupe, ¿verdad? Ok. Le vamos a ayudar siempre. Hoy. Ok, entonces nos quedamos en un recesito y entramos en 10 minutos, por favor. Perfecto. Bien, vamos a compartir acá estas láminas en las que habíamos estado hablando sobre los antecedentes históricos y bueno, veíamos ahí desde dónde es que entonces comienza a surgir esta herramienta de la mediación. Vamos a hablar de los axiomas de la mediación. Pero antes de hablar de axiomas de la mediación, veamos lo que significa cuando hablamos de axiomas. Axiomas. El axioma, cuando hablamos de axiomas de algo, es un principio que contiene una verdad que no se discute y no necesita que se demuestre. Entonces, a eso se le llama axioma. Entonces, cuando hablamos de las axiomas de la mediación, ¿verdad? Vamos a distinguir entonces que esa palabra proviene del sustantivo griego que significa lo que parece justo o que se le considera evidente, sin necesidad de demostración. En este sentido, entonces, este término, ¿verdad? Viene del verbo griego que significa valorar, el valor de la mediación, la existencia real de la mediación, que a su vez pues procede de ser valioso o digno. Entonces los filósofos griegos en su antigüedad, ¿verdad? Un axioma era lo que parecía verdadero para los filósofos griegos, ¿verdad? Sin necesidad de que se presente prueba alguna. Entonces vamos a definir, ya dijimos, la axioma como ese principio, ¿verdad? Que es verdadero sin necesitar demostración. Y por eso vamos a hablar de lo que es el axioma de la mediación. Y para ello vamos a ver en relación
a lo que es esta herramienta de la mediación. Entonces, vamos a decir que es un procedimiento en el cual las partes, ayudadas por un tercero que no tiene facultades de decisión, ¿ya?, intentan resolver un conflicto. Entonces, la mediación es precisamente ese procedimiento. Es ese procedimiento donde las partes se presentan conflictuadas, ¿ok? Y que lo hacen para resolver su problema mediante la ayuda de ese tercero. Y en la mediación, pues ya lo hemos dicho que el mediador, ese tercero, no tiene facultades de decisión. Él no decide quién tiene la razón. Él no decide por un lado ni por el otro, sino que solamente es un facilitador donde las mismas partes en conflicto procuran resolverlo, ¿verdad? Entonces, dentro de las bondades de la mediación, podemos plantear que esta permite negociar. Esta permite negociar, las partes se sientan, hablan, platican. Pero esas partes que se sientan a hablar, a negociar, no lo hacen solas, sino que ahí está ese tercero, que ese tercero debe de ser neutro, que vuelvo a repetir, sin autoridad de decisión, solo es un facilitador. Entonces la mediación también podemos decir que busca soluciones recíprocas, de tal manera de que mediante la mediación esas soluciones recíprocas satisfagan las necesidades de las personas que están en conflicto, ¿ok? Y que pues acarreen ventajas desde lo subjetivo hasta lo objetivo, que venga a abonar a las partes. Lo subjetivo es porque cada quien dice yo tengo la razón, pero si se plantean las dos razones y podemos llegar a una razón sólida y contundente, entonces lo subjetivo se vuelve objetivo para las partes, ¿ok? Y esto pues a partir del control y de los intercambios de la información que se esté procesando en el momento de celebrar la mediación. Pero para ello se necesita que las partes que están en conflicto le pongan colaboración a esta audiencia de mediación que se está siguiendo, ¿verdad? Entonces vamos a definir la mediación, ¿ok? Que es aquella mediante el cual se otorga la palabra a los sujetos que padecen, es decir, los sujetos que están en conflicto, y el tercero neutral, que se llama mediador, escucha, ¿ok? Este debe de escuchar desde una posición neutral. Si el mediador ya está por un lado o por otro, la balanza la inclina hacia uno o hacia el otro, perdió toda razón de ser. Entonces, este debe de ser neutro, ¿ok? Y este escucha los relatos, ¿ok? Entonces, son aquellas verdades que en tanto sujetos se constituyen en verdades que vienen desde lo subjetivo hasta dar a lo que es lo objetivo. De tal manera de que el mediador va a evaluar. Y de tal manera también de que se podrán diseñar estrategias que se van a consensuar entre las partes a efecto de conseguir el resultado que se persigue para que el conflicto sea resuelto como tal. En este sentido, entonces, vamos a decir que la mediación es un procedimiento alternativo de solución de conflictos. ¿Por qué es alternativo? Es alternativo porque acuérdense ustedes de que la forma natural, normal o regular de resolver un conflicto, como abogados que somos, sabemos que lo vamos a hacer mediante un proceso judicial. Pero de la forma alterna es que no vayamos a los juzgados, sino que lo solucionemos acá. Entonces, la función del mediador es asistir entonces como un tercero neutral a las partes que están en conflicto como tal. Y como resultado de esa función de mediador, que va a estar neutralmente frente a las partes en conflicto, lo que se va a buscar, o sea, ¿qué es lo que busca la mediación? Acuerdos voluntarios. La mediación
busca acuerdos voluntarios. De tal manera, pues, de que ya lo hemos dicho, las partes en conflicto son las que resuelven su problema. Entonces, son acuerdos voluntarios. Y entonces va a versar, lógicamente, sobre una materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que va a llegar a poner fin al conflicto. ¿Por qué va a versar sobre una materia transigible? Porque recuerden ustedes, por lo menos en nuestro país, nuestro sistema normativo establece qué cosas pudiesen mediarse o conciliarse y qué cosas no pudiesen mediarse ni conciliar. Entonces, esta resolución alterna de solución de conflictos va a funcionar siempre y cuando la ley expresamente no lo prohíba. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que expresamente dice la ley de que en estos procesos de violencia intrafamiliar no puede haber conciliación. Por consiguiente, no puede haber mediación. Por consiguiente, como mediadores no podemos entrar pues a conocer este tipo de casos si ya la ley dice de que no se pueden mediar como tal. Entonces tiene que versar sobre materia transigible, ¿ok? Tiene que hacerse de forma extrajudicial, de tal manera que se busque como objetivo ponerle fin al conflicto como tal. Ahora, es importante también que veamos las características que conlleva la mediación. Y estas características son básicas, son principales por las siguientes razones. Ok, Carlos Artiga, colega, dígame. Muchas gracias, maestro. Me surge una duda. En el caso de las sentencias, lo digo para que se dé claridad mi consulta. En el caso de las sentencias, hay una etapa de ejecución. Es decir, el juez obliga a las partes a cumplir lo que la sentencia dice. En el caso de la mediación, los acuerdos que toman las partes tienen algún tipo, ¿cómo podría decir?, de acción para hacerlos cumplir, o únicamente, como eran unos acuerdos y no se cumplieron, se tendrá que judicializar. Fíjese de que sí, porque vaya, la idea en principio el objetivo en principio de la mediación es que las partes resuelvan sus conflictos. Entonces, acotemos acá, partiendo de la premisa que las partes se sientan, colaboran y resuelven, lo hacen de buena fe. Entonces, entre cónyuges, por ejemplo, bueno, acordamos una cuota. Yo te voy a dar $100 mensuales. Y la señora me dice, excelente, estoy de acuerdo. Se levanta el acta, se suscribe, el mediador también la suscribe. Y esos son los acuerdos que se tomaron en mediación. Por consiguiente, se espera de que tratándose de buena fe se cumpla. Pero de no cumplirse, también dice la ley de que esto puede traer aparejada ejecución, de tal manera de que las actas de mediación tienen fuerza ejecutiva. Entonces, las sentencias como tal, con la fuerza ejecutiva, le hacen cumplir lo que el juez ordena. Y en cuestión de mediación, si en un caso, pues la mediación que termina con acuerdos es incumplida por una de las partes, también tiene fuerza ejecutiva para que pueda cumplirse ese acuerdo, ¿verdad? Sí se puede. Ok. Eso lo vamos a ver allá cuando estemos tratando, veamos aquellos unos artículos por ahí que vamos a ver de la ley de mediación, conciliación y arbitraje. Y vamos Maestro. A ver. Sí, dígame. Perdón que lo interrumpa. Respecto a lo que acaba de mencionar, fíjese que en la práctica, cuando las personas van a la Procuraduría y han tenido un proceso de mediación y van en ese departamento, la situación es que si la persona no cumple con el acuerdo que han llegado ahí y ellos luego quieren proceder, ¿verdad? Ya con un proceso penal, por decir algo, van a la fiscalía y decir, mire, fíjense que fuimos a la Procuraduría, al área de mediación y acordamos esto y no se cumplió. En la fiscalía no procede para que le tomen la denuncia porque lo que le dicen que
tiene que agotar primero un conciliatorio por la vía civil, porque ese sí ya lo toman que el acta sí tiene fuerza ejecutiva, y para que haya un antecedente que ellos han querido resolver la situación de una manera diferente, ¿verdad? A la penal. Entonces, eso nada más mencionarle. Gracias, gracias. Buen acotamiento. Sí, es que eso así es, definitivamente. Es decir, porque acuérdese que ya en materia penal ya es otro rollo también. Entonces ellos, acuérdense, vaya por el artículo 100 del Código Penal, que habla acerca de los casos de incumplimiento, por ejemplo, en cuestiones de alimentos. También la ley establece de que hay que agotar precisamente las instancias de familia, pues, ¿verdad? Para poder, como último ratio, buscar el área penal. Y por eso es que ellos se lo tiran a conciliación posteriormente, a que vean si se puede cumplir los acuerdos que se han tomado. Pero en sí el acta, como dice usted, licenciada, el acta tiene fuerza ejecutiva, sí, se puede. En el sentido de que cuando hay un incumplimiento por parte de una de las personas. Entonces, lógicamente, cuando hay un incumplimiento, que se da lo mismo que una conciliación en materia, allá por la audiencia preliminar, que de buena fe, el juez creyó de que el papá, por ejemplo, estuvo de acuerdo con la cuota y la va a cumplir, pero no la cumplió. Entonces, lo que hace el juez es llamarlo para una modalidad, le llaman, ¿verdad? De ejecución por incumplimiento. Y en ese sentido, bueno, aquí tiene una conciliación que le ha pasado. Entonces lo llaman a audiencia de tal manera de que explique qué es lo que sucedió en relación del incumplimiento que se dio ante esa acta de conciliación que se dio, por ejemplo, en los juzgados también. Así como también el acta de mediación que se levanta, porque entonces de nada serviría estarnos yendo a sentar, estar suscribiendo actas y al final, pues, aquí pues no ha pasado nada. No. Entonces, la persona es nuevamente requerida para que explique cuál es la razón del incumplimiento, porque pueden darse muchas razones para que se establezca realmente si va a cumplir o no, porque si no vamos a echar mano ya de la ejecución misma, ¿verdad? Que entonces ya estaríamos entrando a, aunque no queríamos llegar a eso, pero al final vamos a tener que estar entrando a las esferas adversariales, de tal manera de que, como esto no es juego, pues, ¿verdad? Ya me los enganché, ¿verdad? Y al final me hago, no tampoco, sino que entonces vamos a tener que entrar a lo que es el área judicial para el cumplimiento de esos acuerdos como tal. Eso es lo que sucede. Muy bien. Vamos a continuar. Estábamos viendo lo que son las características de la mediación. Vamos a comenzar a hablar de ellas. Dentro de las características podríamos hablar de la voluntariedad. Es decir, que la mediación tiene que ser voluntaria, definitivamente. Y como la mediación, como la conciliación son voluntarias, definitivamente queda opción de las personas si asisten o no asisten a la cita. Estando en la cita, partamos de que han asistido. Estando ya en la audiencia de mediación, también la voluntariedad les existe en el momento de negociar. ¿Nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo o no? Recuerde que es voluntaria. El mediador no puede obligar. Mire, si usted no acepta esto y esto, ¿verdad? Y empieza a casaquearlo. No, de ninguna manera. Todas las diligencias que nos lleven a mediar, a conciliar y a toda esa resolución de conflictos alternos no es obligatoria. Usted puede estar frente a un juez, por ejemplo, en esos juicios civiles conciliatorios, que antes eran hombres buenos, ¿se acuerdan? Y ahora tiene que ser un abogado el que esté con usted, con la parte material. Entonces, aún ahí, frente a un juez, en un juzgado de paz, por ejemplo, el juez puede citar a la persona. Si la persona no quiere ir, pues no va tampoco.
Y si llega y ya frente al juez dice, no, fíjese que vine, pero no quiero conciliar. Entonces, esa característica de voluntariedad que le permite a las partes asistir o no asistir, o a ponerme de acuerdo o a no ponerme de acuerdo, o a ponerme de acuerdo de forma parcial o acuerdos totales. Entonces, existe precisamente esa libertad por parte de los convocados a asistir o a resolver o a no resolver. ¿Ok? También, otra de las características de la mediación es que es autocompositiva. Es decir, los problemas los resuelven las partes que están en conflicto. El juez no puede, o el mediador en el caso no puede exigir, no puede, incluso ya lo habíamos dicho en mediación, no se puede ni sugerir, ni orientar. Ajá. En el caso de la conciliación sí es permitido, mire, dar una luz por ahí, pero realmente quienes resuelven sus problemas son las partes que están en conflicto. Si ambas partes pues toman la decisión y dicen sí, nos ponemos de acuerdo, entonces eso también es respetable. Y si las partes dicen no, me voy a poner de acuerdo en divorcio, pero no en cuota. Me voy a poner de acuerdo en cuota, estamos bien, pero no en el cuidado personal. Entonces, pero son las partes las que resuelven. Por eso es autocompositiva. De ahí podemos decir que la mediación es confidencial. De hecho, vamos a conocer más adelante, cuando estemos ya en una audiencia de mediación, que se firma un acta de confidencialidad. Porque es confidencial, porque lo que ahí se habla, lo que ahí se resuelve, ahí se queda. Eso no puede andar saliendo fuera de esa esfera de esa audiencia. Ni el mediador puede andar haciendo comentarios de qué fue lo que sucedió, ni las partes. Imagínese, un mediador acaba de resolver, y esto se da, acaba en una de las audiencias de resolverse un caso como tal. Terminada la audiencia, viene el mediador y le dice a su compañero de trabajo, hey, vas a creer esa maestra, mira, ni parece la maestra vos, pero mírala. ¿Ah? Este es el cuarto marido que, wow, no hombre, no. Esto riñe con la profesionalidad, con los principios de ética, y el mediador debe ser una persona prudente, mesurada, confidencial, ¿verdad? Pero ni siquiera los compañeros, hey, ¿qué pasó ahí? Que oía gritos allá adentro, ¿verdad? No, confidencial. Y por también las partes que salen de la mediación deben de hacerlo también confidencialmente, que no vayan a andar contando allá afuera, vas a creer mi mujer lo que me estaba pidiendo. No, ¿verdad? Entonces, los acuerdos que se toman, los resultados que emanan de la audiencia de mediación, todo eso debe de ser confidencial. También otra de las características es que tiene que ser cooperativa. Es decir, que las partes deben de cooperar. Las partes que están en conflicto deben de cooperar cada uno. Fíjense que se han visto casos que el convocado llega, porque ya dijimos que como es voluntaria, si él quiere llega y si no, no llega. Pero hay casos en que llega el convocado. Y entonces ya uno pues comienza la audiencia y comienza uno con el discurso inicial, que ya vamos a ver más adelante qué es eso. Y después cuando ya uno ha roto pues lo que le llaman el rapport, es decir, el romper la entrada, y ya uno platica con ellos, ya se han dado casos en que una de las partes colabora y la otra no. El otro se cierra. Vamos a ver más adelante también los gestos corporales. ¿Qué significa cada gesto corporal? Se cree de que cuando usted está con las manos así, usted está totalmente cerrado, no es penetrable, no entiende, está pues ahí en su concha, y en efecto usted ve las personas se sientan, y en el momento que se sientan, cruzan los brazos y ponen esta posición, les va a costar. Y ahí vamos con la habilidad del mediador, que es lo que debe de hacer. Pero a veces una de las personas no colabora. A ver, señora, ¿cuál es su posición?
No, es que fíjese que este señor, ¿verdad? Que solo me da 10 pesos y no me alcanza. A ver, señor, ¿y su posición cuál es? Y ya se han dado casos en que el tipo no habla. Él solo se siente y se queda viendo como que es mudo. Señor, don Juancito, cuéntenos. Entonces, ¿qué le pide usted a la señora entonces? Y el mentado don Juancito está completamente cerrado, no quiere colaborar. Entonces, no coopera. Entonces, la característica de la mediación es que ambas partes tienen que cooperar, tienen que hablar. Bueno, yo lo que pido es esto, mi interés es este. Entonces, para que la otra parte escuche y la otra parte también le plantee cuál es la posición que tiene. Entonces, los dos tienen que cooperar, hablar, contar, decir, para que vayamos construyendo el marco real de la conversación y de los hechos como son. Luego, dentro de esas otras características, tenemos que la mediación es con acento al futuro. Es decir, lo que ahora acordemos va a tener cumplimiento, que puede ser de trato sucesivo, puede ser un cumplimiento total, pero es con acento al futuro. No vamos a mediar cosas que atrás no, como quien dice, no es retroactivo, sino que es con acento al cumplimiento de los acuerdos, pero a tiempo futuro. También vamos a hablar como característica que debe de ser flexible con estructura. ¿Por qué flexible con estructura? Porque cuando la audiencia inicia, las personas se han sentado, ambos están inflexibles, ambos están cerrados. Es que si no me da lo que yo pido, no estoy de acuerdo. Y los dos se sientan en esa posición de inflexibilidad. Entonces no es posible. Para que haya mediación deben de ser flexibles las partes. Moverme de mi posición, pues ceder a donde sea posible, ser flexible. Ajá. ¿Por qué con estructura? Porque no voy a ser flexible solo porque voy a ser flexible. No, voy a ser flexible, voy a poner mi estructura, voy a poner mi flexibilidad, ¿verdad? Pero siempre dentro del marco de la conveniencia mía y de terceros. Acuérdense que hablábamos de ceder y también hablábamos de que en qué momento era bueno ceder y en qué momento no estaba bien ceder. Entonces, es decir, la estructura me dice en qué momento, pues, y cómo y cuándo es que va a operar siempre la flexibilidad en mediación. Luego tenemos la otra característica de la mediación que es económica. Dice que es económica tanto en dinero, es económica tanto en tiempo y es económica tanto en lo psicológico de las personas. Es económica para la familia. ¿El qué nos economiza? ¿Nos economiza dinero? Sí. ¿Cuánto puede gastar? ¿Cuánto pueden gastar las partes que están en conflicto, por ejemplo? Gastar en un proceso ordinario, judicial. ¿Cuánto podría costarle ese proceso, económicamente hablando? Por otro lado, ¿cuánto tiempo puede llevarse ese proceso? Ustedes bien saben que los procesos de familia, algunos son largos, 1 año, 2 años. Hay juzgados de familia, no voy a decir nombres para que no me malentiendan, pero hay juzgados de familia que son bien lentos para resolver. Hay procesos que llevan 1 año, 2 años, pero súper lentos. Nosotros hemos identificado 2, 3 juzgados, pero súper lentos. Entonces economiza tiempo la mediación, porque esperar que un juez me resuelva de aquí a 2 años, imagínense, resuelven contra mí y esperar 2 años para salir perdedor, mejor me siento ya. Y resuelvo mi conflicto rápido. Economizo dinero, economizo tiempo. Psicológicamente también hay economía. ¿Por qué? Economizo emociones. Usted sabe muy bien de que nuestros clientes, las partes materiales, cuando se ven inmersos en juicios, en procesos judiciales, no duermen. No crea de que a alguien le llega una demanda por ahí y va a dormir tranquilo. Qué galán. Máxime cuando en la demanda dice que se está pidiendo una cuota alimenticia alta
compensación económica y todos los detalles, que la casa pues la están solicitando como bien de familia, que desaloje el fulano. ¡Wow! Imagínense todo lo que impacta leer una demanda por parte del demandado, pues. Entonces acá estamos economizando aspectos psicológicos, la salud misma. Acuérdense que las enfermedades nacen de las emociones que nos vienen. Mucha enfermedad, los estrés, diabetes, tanta enfermedad, migrañas, wow, que esas enfermedades no las traemos, sino que son enfermedades que se crean en razón del cúmulo de emociones por las que pasamos. Entonces quiere decir de que la mediación se caracteriza por ayudar en la economía en todas esas áreas. Nos ahorramos problemas, nos ahorramos dinero, nos ahorramos tiempo. Incluso dije hace un momento, economiza la dificultad que causa la polémica dentro del grupo familiar. Ya lo hemos dicho, cuando hay conflictos familiares, el trauma no solo es para la esposa, el trauma no solamente es para los cónyuges, pues para el esposo. El trauma se llega hasta los hijos. Y eso sí afecta, porque los conflictos familiares son muy serios, muy delicados, que afectan la estructura de la familia, nuestros hijos. Al final nosotros los grandes somos los culpables de algunas situaciones que estén ya sucediendo adversas emotivamente hablando en el resto de la familia. Entonces, cuando nosotros como personas civilizadas decimos, no, arreglemos esto para no afectar a nadie más de la familia, hagámoslo. Pero cuando no cooperamos, cuando no hay voluntad, cuando no queremos hacerlo autocompositiva, sino heterocompositiva, entonces como resultado vamos a tener problemas emocionales más. Muchas veces los cónyuges creemos que con divorciarnos resolvimos el problema. ¡Bah! ¡Qué chivo, me divorcié! ¿Verdad? Soy libre. Voy a ir por ahí a volar a ver en qué otro nido caigo. Pero no se ha puesto a pensar en los hijos. El trauma de la separación es un efecto gravísimo para sus hijos. Hijos que al final se crían sin papá, sin mamá, sin la afección de esa unidad conyugal, del padre a hijo, de hijo a padre, que de repente se ven enfrentados a un tercero que invade su familia. Y ese tercero que invade su familia puede ser la madrastra, puede ser el padrastro, una persona extraña que está visitando, un joven de 15 años, por ejemplo, que un hombre extraño está llegando a mi casa a visitar a mi mamá, por ejemplo. Eso no es fácil. Entonces, todo eso economiza la mediación. Por eso es que es bueno que demos lectura precisamente a esas características que conlleva la voluntariedad, la autocomposición, la confidencialidad, el cooperativismo que debe de haber entre las partes en conflicto, saber que lo que estamos asentando va a ser para el futuro, ser flexibles y la economía que presenta la mediación como tal. Ok. Y aquí tengo otras características que ya la habíamos visto: la confidencialidad, la neutralidad e imparcialidad por parte del mediador. Oiga esto, que también no deja de ser muy importante, que el mediador, es decir, el tercero componedor, es decir, el facilitador, esta persona que está llevando a cabo esa autocomposición, debe de ser neutro, debe de ser una persona imparcial, de tal manera de que nosotros como mediadores en un momento determinado nos sentemos en medio de la situación y no hacia un lado ni hacia el otro. Porque cuando el mediador pierde su neutralidad o su imparcialidad, con solo eso se pierde todo objetivo que pueda perseguir la mediación. Ya no sirve, ya no funciona. Entonces nosotros como mediadores debemos de ser imparciales. Escuchar a uno, escuchar al otro. Tanto tiempo le dimos al uno, tanto tiempo le vamos a dar al otro. Este tuvo réplica, pues démosle réplica, su derecho a réplica a la otra parte. Acuérdense también de que como mediadores o como intervinientes en un conflicto,
no podemos estar haciendo gestos. Si usted se fija, los jueces, y eso lo saben los jueces no pueden hacer gestos. Cuando usted está poniendo su alegato frente a un juez no va a estar moviendo la cabeza, un juez no le va a estar haciendo así. Tampoco le va a estar haciendo un juez así, ¿verdad? El juez solo, si usted se fija, se le queda viendo, si es que lo está viendo, o se agacha a hacer el simulacro que está escribiendo, pero no gestos, porque eso denota imparcialidad para uno como para el otro. Y nosotros como mediadores igual, como que imagínense, yo soy un mediador varón y aquí hay dos personas, un varón y una señora, un hombre y una señora. Y como yo soy varón, le voy a hacer lado al varón. Y cuando el varón esté exponiendo, yo me ponga, tiene razón, sí, hombre, sí, tiene razón. Y cuando la señora quiere hablar, espérese, señora, espérese, aquí estamos nosotros los varones. Y cuando ella está hablando, vea, como entre hombres no mueren hombres o entre mujeres no mueren mujeres. Entonces, y la señora expone, entonces yo me pongo a hacer gestos. ¡Qué barbaridad! Vea. Entonces, no se puede de ninguna manera. Entonces, tenemos que ser neutrales. Les decía también hace un momento, por la pregunta que hacía la compañera, que el acta de mediación tiene fuerza ejecutiva. Que entonces, ¿de qué sirve que estemos haciendo este esfuerzo si al final pues, quedamos en nada? ¿Verdad? Entonces, se cumplen, deben de cumplirse. Falló, pues veamos por qué falló y veamos de qué forma vamos a hacer que se cumpla el acuerdo que se ha tomado. Y pues también otra de las características es que ese procedimiento es flexible. Si bien es cierto, y lo vamos a ver después, la estructura de la mediación tiene encausados sus procedimientos, sus pasos a seguir, su protocolo a seguir. Sin embargo, se nos llama a que el procedimiento debe de hacerse con flexibilidad. Yo como mediador, por ejemplo, agarro el libreto paso a paso. No, espérese usted. Aquí dice que primero hay que hacer esto, después no. Entonces tenemos que buscar la flexibilidad por muchas razones. Una de ellas es que cuando se rompe el hielo, nosotros los mediadores tenemos que romperlo incluso con una cara flexible. Imagínense, yo me siento en medio de los dos en conflicto y yo presento un rostro serio. Le digo, espérese, señora, espérese, primero voy a hablar yo y después ya vamos a ver. Hay de aquel que no cumpla. Y ahí se pierde la razón de la mediación. Pero ¿qué tal si yo soy flexible yo mismo? Pongo flexible a las partes y el procedimiento se hace flexible. A lo mejor no tengo necesidad de seguir un protocolo ritual. A lo mejor, pues, comienzo platicando con ellos, ¿cómo está? Bien. Y usted, señora, ¿cómo es? Bien. Y ahí comienza. ¿Y sus hijos? ¿Cuántos hijos tienen? Tengo 2. ¿Y cuántos años? 3 años. Y 5. Bueno, ya andan corriendo los niños ahí. Sí, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Bueno, qué bonito el nombre. ¿A quién se parece el niño? ¿A usted o a usted? Ahí usted ya rompió con todo y está flexibilizando y también se flexibilizan en los puntos, se flexibilizan en las posiciones. Y cuando uno viene a ver, pues aquello pues ya a todas perezas se ha botado y la flexibilización nos ayuda a que nos encaucemos. Por eso es que el procedimiento tiene que ser flexible y también, como decíamos hace un momento, la voluntariedad que debe de prevalecer para la solución de estos conflictos como tal, ¿verdad? Entonces, hacer mediación tiene ventajas. Es decir, la resolución alterna de conflictos en derecho de familia tiene ventajas. Tiene ventajas. En primer lugar, el proceso es rápido, es ágil. La diligencia es rápida. Porque a lo mejor en este momento celebramos la audiencia de mediación. A lo mejor en media hora, en 1 hora, tenemos acuerdos, levantamos acta y mire, rapidito arreglamos. Se fueron logrando el objetivo ganar. O como pudieron ir perder. No hubieron acuerdos o hubieron acuerdos parciales. O a lo mejor de 3 acuerdos, de 3 posiciones, llegan a 2 acuerdos, pero uno de los acuerdos no se logró mediar y a lo mejor se van a tener que ir a los juzgados por ese único
acuerdos que no pudieron mediar. Pero el proceso es ágil, es decir, los resultados se ven más prontos que ir a un proceso ordinario, a un juzgado. Por otro lado, pues además de que es ágil, trae beneficios para las partes. Ya lo hemos venido diciendo, los beneficios estriban en que las partes terminan ganando, ganar, en que ellos resolvieron su conflicto, se fueron satisfechos. El beneficio es de que no hubo por ahí un perdedor. El beneficio que se da es de que el conflicto se resuelve, porque ya lo hemos dicho, los jueces no resuelven conflictos. Los jueces emiten resoluciones y en sus resoluciones dice, condénesele fulano a pagar esto, ¿verdad? Que el sultano debe de hacer lo otro. Entonces, esa resolución deja contento a uno, pero deja perdedor a otro. ¿Se arregló el conflicto? No se arregla el conflicto. Sigue, y si es posible más, porque yo me voy a terminar de enojar más si el juez resuelve en mi contra. Entonces, no hay beneficio para ambas partes cuando las cosas las resuelve un tercero. Pero en la mediación sí, hay beneficio para ambas partes. Se van contentos, se van satisfechos, aún hasta se van de la mano, aún hasta se reconcilian. Aún los divorciados vuelven a casarse nuevamente, ¿ok? Porque hay beneficios a través de la mediación. Ahorra tiempo y dinero, ¿verdad? Lo que decíamos hace un momento. El proceso es autocompositivo, las partes lo resuelven ellos mismos. No requiere del patrocinio de un abogado. Ahí no necesitamos un abogado. Ahí las partes se sientan, platican, exponen y las mismas partes son las que le dan solución al conflicto que tienen. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿en qué materias podemos mediar? ¿En qué materias nos puede funcionar la mediación? Bueno, en primer lugar, que es la materia que nos ocupa, es que podemos mediar en materia de familia. Materia de familia, podemos mediar, sí se puede mediar, por supuesto que sí se puede. Materia de inquilinato, ¿se puede mediar? Sí se puede, claro. Materia laboral, ¿se puede mediar? Sí se puede mediar. Ahí, bueno, en el de inquilinato, arrendante, arrendatario, hay dificultades, ahí hay un conflicto por ahí que surge, mediémoslo. Laboral, patrono, trabajador, también se puede, ¿verdad? Porque son materias que admiten este tipo de salidas alternas. En lo mercantil, sí se puede. Un juicio ejecutivo, por ejemplo, me han demandado porque no he pagado 10 pesos, pero ya en el proceso, en la marcha, yo llego y le digo, hey, le voy a pagar, vamos a conciliar, conciliemos, ¿verdad? Asuntos vecinales también, en materia civil, ok, podemos mediar. En materia penal podemos mediar, pero no en todos los delitos, no en todos, sino que ya el Código Penal y el procesal penal le indican en qué momento podemos mediar o conciliar y en qué delitos no se puede mediar ni conciliar. Pero la materia que nos ocupa es familia y en derecho de familia podemos mediar o conciliar, a excepción de lo que la ley diga que no se pueda. Donde hay afectación a terceras personas, no se puede. Cuando el derecho le afecta a un tercero, ahí no se puede. Tampoco ya expresamente lo dice la ley contra la violencia intrafamiliar. Ahí establece la ley de que no se puede, calentándolo. Entonces, en esas, de ahí pues en el resto de figuras jurídicas que aparecen en materia de familia, en la que podamos conciliar o mediar, sí se puede hacer. Ok, entonces como vemos, la mediación es una herramienta que la podemos utilizar no solamente en materia de familia, sino que en las diferentes ramas del derecho. Usted puede hacer uso de esta herramienta no solamente en familia. A lo mejor a usted le llega un caso por ahí de inquilinato, por ejemplo. A lo mejor le llega un caso laboral, caso civil, mercantil, no sé.
y usted decide sentar a las partes y le vaya, señores, sentémonos. ¿Cuánto le debe usted? Ay, los 10 pesos le debo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no se los ha pagado? Bueno, pongámonos de acuerdo, démosle 2 pesos mensuales para que salga a tiempo. Entonces, es una herramienta que está disponible para poder utilizarse en resolver alternamente los conflictos como tal. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta. Si no hay consulta, ya vamos finalizando por ahí un par de minutos, creo que nos queda. La mediación, como toda herramienta jurídica, también tiene su estructura. Y la estructura de la mediación la podemos así como a grosso modo representar, después la vamos a ir conociendo más a profundidad. Es que se estructuriza mediante la organización y la apertura. En esta fase estamos hablando de recibir la petición de mediación. No podemos decir denuncia aquí, ¿verdad? Sino pues la solicitud, la posición del interesado, y dentro de la organización y apertura estaríamos hablando de la admisión de la solicitud, preparar las convocatorias, las notificaciones, ¿ok? De ahí en su segunda fase de la estructura, comprensión de las perspectivas de las partes y clarificación de intereses, que es lo que las partes están exponiendo ya dentro de lo que es la marcha de la audiencia. Como tercera parte de la estructura, el replanteo y generación de opiniones. El replanteo nace del planteamiento del problema. La persona habla y dice, mire, es que fíjese que este señor me pega en la mañana, me pega en la tarde, por ejemplo, que ya digo que no vamos a mediar en violencia intrafamiliar, pero son parte de las pláticas que salen en una mediación, porque a veces no se ventila únicamente el punto principal, sino que ellos cuentan otras cosas. Tal vez el punto principal ahorita es cuidado personal, por ejemplo. Ah, no, pero en la plática salen otros temas. No, ¿y cómo va a cuidar a los hipotes y es violento? Me acuerdo que hace 5 años me pegó, fíjese, y comienza como la gente habla. Entonces, de todo ellos hacen un replanteo para ir generando ya opiniones más puntuales y como etapa cuarto, pues ir llegando al logro de los acuerdos, ¿verdad? De lo que se haya hablado, de lo que se haya tomado como tal, y de ahí pues poder ya ir cerrando el acta con el apunte de los acuerdos tomados. ¿Ok? Excelente. Colegas, si no tienen dudas, si no hay preguntas, ahorita estaríamos ya como a 5 minutos de comenzar el parcial para que podamos irnos despidiendo y ustedes entran a la plataforma, ahí lo van a encontrar. Tranquilos, yo ni le llamaría parcial a esto, sino que así como cuando usted, como le dijera, hace su actividad que más le gusta, ¿verdad? Qué fácil está esto. Sencillo. Si no hay preguntas, entonces nos despedimos y nos vamos a seguir comunicando a través de la plataforma o a través del grupo. Los que no están en el grupo, agréguense, por favor. La licenciada Katherine nos hizo el favor de abrir el grupo. Agréguense, por favor, los que no están, porque ahí de repente estamos mandando más que alguna información. Así es que éxitos. No les digo buena suerte, porque la suerte es el producto de la casualidad. Éxito es el producto del sacrificio, del esfuerzo. Ok, yo sé que ustedes se están esforzando. Adiós, si no hay comentarios, entonces. Éxito a todos. A todos, a todos. Éxito. Cuídense. Muchas gracias por todo, maestro. Gracias a ustedes. Bendiciones para cada uno, compañeros. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Sí, pero yo no voy a ir ahora.